Es una obra, no sé qué cantidad de libros, y me parece que se puede hacer una historia argentina de los últimos 40, 50 años a través de mi literatura. Suficiente, ¿no? Soy un cronista de mi época y no me parece un tema menor, me parece muy importante ser un buen cronista de la constancia, hacerme caso. No hacerme caso a veces. Nada. Sinceramente no me entra. Mucho lo obvio, te diría, la familia, cierta autenticidad, hacer lo que se me canta. No, no lo pensé. Quizás algún escritor, Bernardo Córdoba. No, eso no te lo diría porque es ofensivo. No, no tengo placeres ocultos. Trato que todos los placeres dármelos, viste, de la mejor manera, sin ocultar. Mira, yo ni exhibo ni oculto. Jorge Asís, ¿cómo y cuándo te hiciste periodista? Me hice periodista, casi te diría, gracias al proceso militar, porque yo me estaba por ir de la Argentina. Está contado en mi libro Diario de la Argentina esto. Paso a saludarlo a Fernando Sánchez Orondo, que en ese momento era jefe de prensa de Sudamericana. Y yo retiraba ejemplares de mi libro Fe de Ratas y ya me iba a Brasil a los pocos días. ¿Año? 1976, septiembre. Y de pronto pido por Fernando porque quería saludarlo porque me iba. Y en ese momento estaban haciendo el concurso Clarín Sudamericana. Y cuando le dicen a Fernando Sánchez Orondo, ¿está Jorge Asís? ¿Dónde está Jorge Asís? Aparece un tipo inmenso. Yo te admiro mucho. Y se me viene un tipo que me admira y que, ¿por qué no venís mañana al diario a verme? Era el secretario general de la redacción, De Clarín. Marcos Citro. Marcos Citro de Clarín. Y al día siguiente fui dispuesto a quedarme a barrer. Dispuesto A quedarme a barrer, si me lo pedían, porque yo en ese momento me iba, estamos hablando de septiembre del 76, estaba, qué sé yo, listas de escritores de la subversión marxista, tenía algún premio literario, todo era para te condenaba, abajo, todo te para condenaba. abajo. PC. Ex-PC y demás, pero bueno, todas esas sutilezas no las conocían tanto. Y llego a Clarín y me ponen entre la gente de internacionales, pico algún cable, y ahí aparece un personaje fundamental, que yo lo conocía de la revista Crisis, que me aviva y me dice, Turco, vos acá tenés que hacer lo que vos sabés hacer. Nadie te va a indicar y no vas a venir acá a picar cables. Y a las 2 semanas ya era Oberdan Rocamora. Escribiendo Aguafuertes. Escribiendo los textos en un momento donde no existía prácticamente la actividad política,
ganaba mucho espacio lo que era información general y deportes, y yo era absolutamente consciente de los límites. Porque en realidad me lo dicen de entrada, y está en mi libro. Nosotros estamos con el proceso, en lo político estamos contra el modelo económico. En aquel tiempo el desarrollismo estaba muy fuerte, y bueno, yo casi con todos esos límites me las ingenié para ser hasta un cronista a veces como de protesta. ¿Quiénes eran tus héroes periodísticos en ese momento? Lo que no te conté es que yo había estudiado periodismo antes, pero porque me gustaba escribir. Cuando me recibo de periodista, de licenciado en periodismo, ciencia de la información, licenciatura que nunca lo tomé como título, para que no me pase como a otros. Como otro licenciado. Pero porque en realidad eran institutos privados, casi uno se lo compraba eso. Y después escribo. Yo me hago periodista después de haber escrito libros, ¿no es cierto? En ese momento los periodistas que a mí me gustaban mucho, yo tengo entre mis autores del portal, entre los heterónimos, a Osiris Alonso da Momio. Me encantaban los artículos internacionales de Osiris Troiani y de Edgardo da Momio, que era un corresponsal que estaba en Estados Unidos que yo leía de chico, ¿no? Y después leía, qué sé yo, bueno, ya en ese momento yo empiezo a jorobar con el tema de los aguafuertes por Roberto Arlt. Y también por el cuento del nuevo periodismo, es decir, incorporar detalles de la literatura, de la buena prosa al lenguaje popular, ¿no? Escuchemos juntos esto. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar o una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. Esta es la voz del escritor Sí, un gran amigo mío. desaparecido. ¿Sabes quién es, no? Sí, sí, un gran amigo mío. A mí Haroldo Conti. el hecho de que se ponga el tema de desaparecido en primer lugar casi ¿Con me Haroldo? parece que atenúa la importancia de su obra. Porque yo a todos los que lo tomen simplemente como un ejemplo de literatura militante y demás, les digo, miren, antes de ser militante, Haroldo Conti había escrito En vida, Alrededor de la jaula, Sudeste. Era un novelista excepcional. Nunca fue periodista, ¿eh? Escribió algunos artículos, algunas colaboraciones en Crisis, pero él era el escritor. Y es un tipo que a mí me produce una gran alegría recordarlo siempre, ¿sabes? Porque Conti era de esos tipos que a mí me creía capacitado para hacer cualquier cosa. Con decirte que Conti me hizo ser actor. Yo trabajé en una película que se llamó La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, dirigida por Nicolás Sarquís, con libro de Haroldo Conti, y cuando al turco Sarquís se le muere un actor en plena filmación y no tenían plata y tenían que hacer el guión de vuelta y tenían que crear un personaje y no tenían un peso, ¿y qué es lo que dice Haroldo? Ponelo al turco Asís. ¿Y de qué? Y me hicieron prueba de cámara y terminé un mes en La Rioja con Conti, en Patquía. ¿Y qué hiciste? ¿Hacías de qué? De Fábulo Vega, hijo de Luis Abeil y del cielo y de la tierra, una atmósfera rulfiana. Una película que se da vuelta a vuelta en televisión, tuvo premios en Europa y demás. Eso me lo hizo hacer Conti. Aguantás bien los primeros planos. Sí, sí, pero aparte fue para mí una linda aventura y Conti era ese amigo, ¿entendés? Conti en realidad es una tontería que se lo recuerde simplemente por esa tragedia del final de su vida, cuando estamos ante uno de los más importantes escritores que tuvo la Argentina. ¿Qué sos más, hablando del prólogo de Conti,
o de la dedicatoria a Conti de esa novela, de Flores robadas en los jardines del Quilmes. ¿Qué sos más, el autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes o el analista este de hoy? No, todo, Luis. Cada cosa en su época. Ante todo, la dedicatoria, mi amigo Haroldo, no tuvo nada que ver con una cuestión de valentía. Era lo único, y no me quiero quebrar, lo único que yo podía hacer por mi amigo. Preguntar. Por eso dice Haroldo Conti, in memoriam. Lo único que yo podía hacer era preguntar. Lo mataron, hijos de puta. ¿Qué hicieron? Y bueno, y en aquellos momentos se tomó casi como una cosa temeraria. Algunos creían que era una provocación. No, simplemente no fue eso. Era lo que podía hacer por un amigo. Y luego, ¿son las dos cosas? Por supuesto. Yo soy un profesional de la palabra. ¿Entendés? Por supuesto que en la novela me he expresado y en este momento tengo un diálogo múltiple con el lector, favorecido y facilitado por el instrumento de Internet, que es lo que a mí profesionalmente me salvó. Y hoy tengo un propio medio de comunicación, cuando te digo un diálogo múltiple, es que sale un texto mío, son muchos miles los que me leen de mi portal, pero se reproduce, aparece en distintos medios. O sea que cuando decís un profesional de la palabra, creo que es la oportunidad de recordarlo esto. Yo siempre tuve pudor en hacerlo, pero creo que esta es la oportunidad de recordarlo. Hace muchos años, quizá en el Café La Paz o en el Bar Ramos, yo sé lo que me vas a decir. Vos pronunciaste por primera vez una palabra que no se había publicado todavía, que era la palabra desaparecido. Por supuesto, sí. Vos eras un chico que tenía 15 años, que caminaba con el aulichino chico y con el otro loco, el ruso. Sí, ya me voy a acordar. Amigo, Sí. Un ruso maravilloso que estaba. Adrián Coche. Adrián Coche, estabas ahí los tres. Y con Di Paoli y con Miguel Briante. Y yo ya era un pajarón que había publicado algunos libros y todos hablaban de los desaparecidos. Y dije, los desaparecidos están en el cementerio. Pero no es que era ninguna información confidencial. Tenía un tipo en Avellaneda que trabajaba en el cementerio y me contaba que ayer a la noche parece que vinieron, tiraron. Y esto era, digamos, hay muchas cosas que la sociedad nunca quiso ver. Así como el tema de la corrupción en el kirchnerismo, entre el 2003 y el 2008 prácticamente no se habló, pero todos los periodistas sabían cómo era el negocio, los empresarios sabían y callaban. se adaptaban. Y en aquello también hubo mucha hipocresía. Por supuesto no se sabía que los tiraban al mar, toda esa cosa dramática, pero que estaban en pozos que tiraban en los cementerios, lo sabía cualquier tipo de los tantos que trabajaban en el cementerio, en los tantos cementerios de la Argentina, ¿no? A ver. La mejor y mayor información pasa por Clarín, el gran diario argentino. Clarín, el gran diario argentino. Sí, es el gran diario argentino. Clarín a mí me salvó en 1976, atravesé una etapa con Clarín, tuvimos un epílogo feo, en algún momento pensé que aquel Clarín no podía sostener o albergar al escritor exitoso y sentí que ese escritor exitoso molestaba en Clarín. Y después no muchas cosas más, ¿entendés? Fue una etapa que yo recuerdo con mucha alegría, que bueno, que tuvo la culminación de una novela que me parece que si hubieran sido inteligentes, como hubiera hecho, qué sé yo, el New York Times o Le Monde, hacen una crítica en el mismo diario y me matan, ¿entendés? Y prácticamente neutralizan absolutamente todo. Pero en cambio lo silenciaron durante... Lo silencian, nunca se habló de la novela en Clarín. Ahora tenemos una relación un poco más amable, pero ya pasaron casi 30 años, ¿viste? Como digo yo, si yo hubiera matado a la señora Ernestina o a Mañeto, estaba libre a los 5 años.
o 10. Una novela, la literatura en la Argentina es peor que el crimen. Paga más. ¿El periodismo debe responder a lo que supuestamente quiere la gente? ¿Debe representar incluso los intereses y las necesidades de la gente, entre comillas? Están los políticos que obedecen el dictado de las encuestas y actúan en consecuencia a lo que indican las encuestas. Van detrás. O está el político que perfora las encuestas. Y me parece que el periodista lo que tiene que hacer es hacerse caso. Porque, digamos, ¿quién es el que me dice, no, mira, acá lo que pasa es que ahora tenés que ser light? O como actúan algunos políticos, por ejemplo, mira, no es momento de plantear algunas disidencias porque la sociedad apoya. A mí me parece que eso es de un periodista estándar o que tiene que hacer, pero si vos tenés posibilidades, sos vos el que hace con la información y con tu instrumento lo que vos querés. ¿Las primicias todavía tienen valor? Sí. Con la diferencia es que ahora uno tiene una primicia y quizás la agotas en un Twitter. ¿Entendés? Es más rápido. En mi caso, la cuestión de la primicia es un problema para los grandes medios, porque los grandes medios, para dar una primicia, entre que tienen la información y que se decide en la publicación, hay toda una serie de pasos. Una estructura, una burocracia. Claro. La comunicación cambió lo suficiente, cambió demasiado en realidad, que hace que uno, digamos, con el periodismo artesanal, te adelantás. Yo sé que muchas cosas las conté antes, pero no es porque no la tuvieran los colegas de los grandes medios. Lo que pasa es que los colegas de los grandes medios necesitan un nivel de confirmación que si yo tengo la certeza, no tengo por qué hacerlo. El mecanismo de decisión, digamos, que Vudú era un trucho, se sabía. Yo lo publico en julio del 2011, antes de la elección. Yo no tengo un blog testimonial que lo leen 40 personas. Yo escribo 2 artículos, fue divulgado en varios medios, todos los de la política, los periodistas, todos lo sabían. ¿Entendés? No es que desconociera y que no pudiera tener acceso a esa información, la tenía.